A ver, espérame. Deja de una vez, aprovecho para silenciarme. Bien, entonces tengo que identificar cuál es la función del cartel que yo voy a hacer exactamente. Sé que voy a alcanzar todos, pero ¿para qué lo quiero? ¿En qué le voy a dar énfasis? De esa manera también estructuro la vista que va a tener nuestro cartel. La que sigue. El cartel científico debe de llevar elementos que son importantes y elementales. Primero debe de tener el título. ¿De qué se trata la investigación? El título no es otra cosa que de qué se trata el trabajo que voy a hacer. Debe de tener una breve introducción de qué es lo que estoy haciendo o el cómo se hizo. Y muchos trabajos ahí incluyen el objetivo o pueden poner el objetivo aparte en un apartado pequeño. ¿Por qué? Porque el objetivo es el que nos va a guiar en la investigación, es el motor de la investigación. Y luego debemos de tener métodos, material y métodos o metodología, depende del tipo de investigación va a venir ese lenguaje, métodos, metodología o, o material y métodos. Entonces, esta parte de metodología es donde debemos de describir cómo lo hicimos, en base a qué lo hicimos, cómo lo analizamos, en base a qué lo analizamos. Y después vienen los resultados. Los resultados no es otra cosa que qué obtuvimos. Dijimos que íbamos a hacer algo en el objetivo, que es el verbo, analizar, describir, categorizar, descubrir, explorar. Bueno, en los resultados debe de venir el qué encontramos. Y después vienen las discusiones. Algunos trabajos científicos de divulgación, esta parte de discusión no se pone. ¿Por qué no se pone? Porque muchas veces llegamos hasta resultados dependiendo de la función que tengan. Entonces, algunos no ponen discusión y la discusión no es otra cosa que buscar artículos que hayan hecho lo mismo y poderlos empatar y saber si encontraron cosas diferentes, iguales o desiguales a la de nosotros y exponer enfrente de todos qué tan parecidos o desiguales es con nuestro trabajo. Entonces ahí se arma una pequeña discusión y obviamente las referencias. Como es un cartel, no vamos a poner las 30,000 referencias que yo busqué en el trabajo, sino voy a poner las que me estoy apoyando en hacer este cartel, que van a ser entre 5 y 6 referencias. A la forma de que lo voy a citar, dependiendo si se las piden APA, Vancouver, Chicago o un formato especial. Entonces hay que seguir realmente los reglamentos que diga la convocatoria. Y como les decía, debe de tener colores, pero que no sea tan chillón como este que les pongo aquí, sino que les dé una pauta realmente profesional. Además de ello, el cartel obviamente puede tener algunos elementos menos, eh, no más de lo que ya les dije, porque si no estaría muy saturado. En la otra imagen, si se fija, dice introducción, metodología, resultados, conclusiones. Y se acabó. Dependiendo del objetivo que tenga la investigación. ¿Es de divulgación o es para educación o es para un trabajo final para dar a conocer una investigación completa conocida como tesis? Entonces, vamos a identificar, de acuerdo, y necesito aquí que me contesten, que participe alguno, de acuerdo a la convocatoria que atendieron. ¿Qué les pide para su cartel? A ver, contésteme alguien. Están muy callados, Mati, ¿qué les hiciste?
¿Convocatoria a qué se refiere, doctora? ¿Qué les pidieron para hacer el cartel? No les han dicho. Mati, me los espantaste. No, perdón, ¿podría repetirnos la pregunta? Es que se está entrecortando. Ok. ¿Qué les pidieron para hacer su cartel? ¿Qué apartados lleva su cartel? Por ejemplo, nos pidieron una introducción, una breve introducción con una justificación, descripción del caso clínico. Deje recuerdo qué más. Por ejemplo, el procedimiento que llevamos, en este caso de la lesión por presión, los resultados obtenidos, las bibliografías, imágenes y objetivos generales y específicos, si mal no recuerdo. Y la conclusión con alguna recomendación también. Perfecto. Entonces, si se fijan, su trabajo no les pide discusión, les pide los resultados, o sea, el procedimiento que haces para mejorar el problema y las conclusiones y las referencias. San, se acabó. Entonces, no tenemos realmente una discusión. Y me van a decir ustedes, pues sí, está padre, pero ahora explícame cada apartado para que me sea más fácil hacerlo. Entonces, vamos a ver la que sigue. El título, el famosísimo título, que si recuerdan las clases decían no más de 20 palabras. ¿Por qué no más de 20 palabras? Algunos trabajos piden hasta menos de 15. Porque el título debe de llevar las variables que investigaron, debe de llevar qué sujetos investigaron y en qué periodo lo investigaron. Entonces debemos de poner la variable principal, que es la variable que no se manipula, la variable que nos va a dar el resultado y la población. En este caso, por ejemplo, estudiantes universitarios, trabajadores de la salud o adultos mayores. Y luego el contexto, ¿en dónde lo van a hacer? Yo aquí les pongo de ejemplo, en el altiplano potosino, en una universidad pública mexicana o en una clínica de primer nivel. Díganme, por favor, alguno de ustedes elementos que debería de llevar su título. ¿Elemento se refiere como las palabras? Sí, las variables dependientes o independientes. Ejemplo, úlceras por presión, ¿en quiénes, en dónde, de qué institución, en qué periodo? Por ejemplo, en MAC Ecatepec, mi compañero y yo le colocamos lesiones por presión en paciente en estado crítico en el Hospital MAC Ecatepec. Ok, fíjate, en Ecatepec van a investigar en el Hospital MAC, que se ubica en Ecatepec, en estado crítico, úlceras por presión. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí las variables, los criterios inclusive de inclusión. ¿Cuáles son esos elementos? Pues a la población que tú vas a seleccionar. Tienen que estar sí o sí en estado crítico, tienen que estar hospitalizados en el Hospital MAC Ecatepec y nada más. Entonces, el título me hace referencia de entrada en dónde, en quiénes y con qué condición. Entonces, el título debe de ser atractivo y me debe casi dictar el verbo, porque el título, si yo le agrego antes un verbo, ya lo hice objetivo. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, aquí les puse el ejemplo. Para estructurarlo debe de tener diferentes formas. Por ejemplo, la relación
entre el uso de redes sociales y la calidad de sueño en adolescentes de una secundaria de Monterrey. Y les puse las variables dependientes, los sujetos, el lugar y obviamente la relación, de tal manera que en el enunciado ustedes puedan identificar esos elementos que debe de llevar su título. Su compañera que me decía las úlceras por presión en adultos en estado crítico en el Hospital MAC de Catepec. Lo único que le faltaría es indicarme el periodo en el que hizo el estudio para que su título ya quedase completo. Esto es lo que en una investigación nosotros de entrada como evaluadores tenemos: riesgos de úlcera por presión, así como lo dice su compañera, riesgos de úlceras por presión en pacientes hospitalizados en el Hospital Mac Bernadette. Muy bien, nada más hospitalizados con hospital. A leerlo choca un poquito, hay que darle una nueva redacción o de tal manera que no choquen hospitalizado con hospital. Y le agregaría yo el periodo para que quedara de dónde a dónde lo estudiaste y poder leer. Si ustedes le ponen el periodo, ya con eso también leo de qué tipo de estudio se trata. Si es transversal, es en un momento aquí y ahora. Si es un estudio retrospectivo, es tiempo atrás al del presente. Si es un estudio prolectivo, es a partir de hoy hacia adelante. Si es un estudio longitudinal, marca un periodo grande de estudio. Entonces, la fecha también me marca cómo va a ser el estudio. Ejemplo, si yo pusiera riesgos de úlcera por presión en pacientes hospitalizados en el Hospital Mac Bernadette del periodo 2000 al 2020, sería un estudio retrospectivo. Entonces, por eso es importante muchas veces colocar desde inicio la fecha, porque ya me da la metodología, entonces ya sé cómo lo van a hacer. Sí, adelante, quien tiene la mano levantada. Hola, perdón, pero vengo en transporte. Igual me escucho. Sí, perfectamente bien. Gracias. Sí, la realidad y el objetivo del cartel que quiero realizar es sobre todo clasificarlo en pacientes que tienen una estancia de 15 días, en donde pues son pacientes que pueden generar riesgo. Entonces, en eso quiero abarcarlo. Pero sí consideraré y tomaré pues los consejos que me dio. La verdad es que sí, nos ayuda bastante. No, de qué. Entonces, nada más aquí sí aclarar, qué quieres hacer. Por ejemplo, factores de riesgo en úlceras por presión o características de riesgo o manejo de riesgo. No sé si me explico. O sea, tienes que poner exactamente qué quieres sacar del riesgo. Delimitarlo, ¿no? Ajá, exactamente. Va que va. Gracias. No, de qué. El título, como bien lo dijo su compañero, me delimita obviamente la investigación. Bien, la que sigue, por favor, Mati. ¿Había mucho tráfico? Sí. Espérame tantito, déjame silenciar. No sé quién tiene el micro. Creo que era el chico que estaba hablando, ¿no? No lo encuentro. Ya lo apagaron. ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Bien, después de la lógica del cartel, me voy a ir conforme está el cartel estructurado, vienen los autores y las autorías. Es importante las autorías, ¿por qué? Porque vienen cuestiones de ética y de peso. El primer autor generalmente es quien realiza el mayor trabajo. Y bueno, obviamente al ser el primer autor es quien referencian. Si ustedes se fijan en las referencias APA, en la versión 7,
La primera vez que la citamos nos obliga a poner a todos los autores, pero posterior nada más se pone el primero y luego se pone colaboradores o et al. Entonces, obviamente, a quien van a citar va a ser al primer autor. Y es importante que se tenga porque viene una cuestión de ética, es darle lugar a quien hace el trabajo y después los colaboradores. Si tienen un asesor metodológico, entra el asesor porque van a decir, ay, pues sí, yo hago el trabajo y es mío. No, pero tienes un asesor o alguien que te está formando detrás, entonces es importante que lo pongan en segundo lugar o bien los compañeros de trabajo, dependiendo de lo que estén haciendo. Lo que no se vale en investigación es cargar a alguien que no ha hecho nada. Y no faltará quien diga, oiga, y si hay alguien que no trabajó conmigo, pero me pagó la aportación o me pagó el cartel o va a pagar el viaje, bueno, deben de llegar a un arreglo. Son cuestiones éticas que deben de quedar perfectamente claras a la hora de que yo hago un trabajo y que obviamente debo de estarlo hablando. Y enseguida viene obviamente el último autor. El último autor es el autor de referencia en los trabajos de científicos, de artículos en JCR o en revistas indexadas. El último autor es el que se encarga de contestar los correos, es el que se encarga de mandar imprimir, es el que se encarga de mandarlo a la editorial y ese se le llama autor de correspondencia. No es el que hizo todo, pero se va a encargar de ahí en adelante en responder. Entonces es importante que siempre que lo hagan en equipo, queden de acuerdo en las autorías. La que sigue, y en el cartel es una parte importante porque el cartel no se hizo solo, siempre viene pues quién lo hizo. Y deben de empezar obviamente con, si van a seguir el modelo APA, deben de seguir con los apellidos. No se pone el grado. ¿Por qué? Porque el grado es independiente de quien lo haya hecho. Ahí nada más van apellido paterno, materno e inicial de los nombres para que sigan el modelo APA. O bien, si tienen otra indicación, pues inician con el nombre todos los apellidos, coma y luego los demás autores. También obviamente les da la veracidad el poner los autores, significa hacerme responsable de lo que estoy poniendo y estoy diciendo. Si tú no pones los nombres y te robas la información, obviamente estás cometiendo cuestiones de ética. Por eso es importante que el nombre venga clarito en negra, subrayado, y que digan yo lo hice, porque me estoy haciendo responsable de lo que estoy publicando. Y obviamente la responsabilidad, si lo hacen en equipo, es compartida. Y en caso de demandas en que alguien los vea y le diga, ese trabajo está plagiado, todos son responsables. Por eso debe de venir. El primer autor debe de garantizar la estructura del trabajo y el último autor debe de supervisar todo el trabajo y los que están en medio pues deben de estar aportando. Entonces, los que están en medio son los que poco menos participan. Por ello, la importancia de que nos pongamos de acuerdo quién va antes o quién va después. No se vale suprimir a los que les están asesorando. Por ejemplo, si estuvieran estudiando, no se vale suprimir a los maestros o a los directores de tesis porque son corresponsables y autores de la investigación. En este caso, pues no aplica eso. Son ustedes los autores y en cómo lo vayan a trabajar. La que sigue. Y obviamente tenemos que ver las cuestiones de ética. Aquí nos dice la referencia que tomé, que es una de revista Journals, que nos dice que no se vale poner autores fantasma. Muchas veces para que me den el permiso de salir en el trabajo, ponemos al jefe o al director o al supervisor y lo colocamos ahí. Éticamente, pues no se debe de hacer, son cuestiones de ética. Sin embargo, bueno, en la práctica cotidiana y de investigación, pues a veces la hacemos, pero sí es importante que sepan que no debemos de tener
autores fantasmas o autores que no contribuyen. Pero eso queda a elección de cada uno de nosotros que estamos haciendo el trabajo científico. Las normas de editorial muchas veces nos dice que en las cartas o en los resúmenes que yo someta a algún congreso tengo que decir exactamente qué hizo cada uno de los autores y coautores. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizo y firmo por escrito en que contribuyeron. En este caso, tengo entendido que no es así. Sin embargo, bueno, queda a la ética de cada uno. La que sigue. Luego viene la adscripción y la identidad. Dentro de la lógica del cartel les ponen que deben de poner el lugar de adscripción. El lugar de adscripción me da la identidad. Primero es ponerme la camiseta de en dónde estoy. Además me da la veracidad y la validez y la seriedad del trabajo porque hace referencia al centro donde me desarrollo, lo cual a los lectores pues nos da la confianza de decir, son del Hospital Mac, están haciendo investigación, ahí me atendieron, yo sé que ahí están aplicando bases científicas. Entonces me da la referencia y me ubica de dónde está la dependencia donde yo laboro. ¿La que sigue? Obviamente, el lugar de adscripción me ayuda al reconocimiento institucional y aumentar la producción. Dentro de los libros de investigación nos dicen que la investigación científica me ayuda en la disciplina a posicionarla, me ayuda a resolver problemas de la clínica, también me ayuda a establecer proyectos de mejora, también me ayuda a crear bases científicas para los procesos de intervención que realizo y además me lleva a la superación personal. Entonces, el tener el reconocimiento institucional no solamente ayuda a la institución donde laboro, sino ayuda a la disciplina y me ayuda como profesional del cuidado. Entonces, tengo que darle esa vista de prestigio a la institución donde laboro. Si yo le doy esa vista de prestigio a la institución que laboro, la institución crece y si crece, obviamente puede existir mejores condiciones a futuro o bien me puedo desempeñar y desenvolver de manera profesional, de manera holística. Entonces, esa es la importancia de por qué deben de poner los logos y el lugar de adscripción. En el lugar de adscripción muchas veces llega a ser tan específico que sí les piden que pongan, por ejemplo, trabajo en el grupo MAC en el área de enseñanza o trabajo en el grupo MAC y soy responsable de la clínica de catéter. Entonces, muchas veces llega a ser tan específico que sí deben de decir en dónde están adscritos. La que sí. Ahora bien, el lugar de adscripción también me ayuda a la transparencia y que si en algún momento existen fondos, pues la institución de donde yo vengo se compromete a dar recursos cuando estos existan. Ejemplo, acá en la Universidad Autónoma de San Luis, cuando jalamos recurso para un proyecto, pues obviamente el poner el logo significa que la institución o me da el permiso en tiempo para irlo a proyectar o me da el dinero para poder viajar o me da el tiempo, las horas para realizarlo o me da el recurso material. Entonces, también poner el logo compromete a la institución a que si lo tiene en algún momento me dé este tipo de beneficios. Además de ello, me ayuda a responsabilizar a la institución y obviamente a los procesos de transparencia. ¿Por qué? Porque a ustedes al hacer un proyecto de investigación, los va a llevar a proyectos de mejora y estos proyectos de mejora obviamente implican directamente desde los recursos hasta la forma de organización. Es por ello que sí deben de colocar
su lugar de adscripción. La que sí. Y obviamente cuando llevamos el cartel a otros lugares fuera de donde yo me desarrollo, que vayan, ejemplo, un concurso o que vayan a un congreso, el hecho de identificar me lleva a crear redes y estas redes de colaboración pues pueden crecer hasta tal punto en que podamos crear grupos de investigación o redes de investigación que más adelante me puedan aportar al crecimiento profesional o individual, de igual manera a generar recursos para ello. La que sí. Ya que le puse todos los logos, el título, quién lo hizo, de dónde vengo, los correos y hasta el teléfono, dependiendo de lo que diga el cartel, viene la introducción. ¿Y qué es la introducción? La introducción no es otra cosa más que presentar el tema o el proyecto a nivel general. ¿Qué se va a investigar? ¿De qué trata la investigación? ¿Cuál es el problema o fenómeno que voy a estudiar? ¿Por qué es relevante realizar lo que es la justificación que me decía su compañera? ¿Y qué se sabe en términos generales? Y me van a decir esto, no invente, y eso me va a caber en un recuadrito. Sí, tenemos que saber, un cartel científico nos da esa habilidad, esa competencia de poder resumir en pocas palabras todo esto que les estoy diciendo. Las preguntas que tenemos que contestar de manera clara, explícita y concreta son estos. ¿De qué trata mi investigación? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde surge el problema? ¿Por qué es relevante estudiarlo? ¿Y qué términos generales va a abarcar? ¿Hasta dónde llega mi planteamiento del problema? Voy a poner de ejemplo su compañero que decía riesgos de úlceras por presión en pacientes hospitalizados en el Hospital MAC de él va a decir, en el hospital de pacientes críticos al mes se encuentran alrededor de 50 hospitalizados. De ellos, el 20% ha presentado úlceras por presión. Actualmente se desconocen los factores o las condiciones que llevan a que los pacientes presenten esta problemática. Si se fijan, en pocas palabras, ya dije el problema y ya dije por qué es importante de manera concreta. ¿Por qué? Porque tenemos 50 pacientes cada mes y porque el 20% se nos está ulcerando, pero no sabemos el motivo. Y ahí si le quieren meter más justificación, se aplica la escala de úlceras por presión, movemos a los pacientes y aún así se presentan. Entonces ya estoy diciendo, estoy interviniendo, pero algo me está pasando con los pacientes. Por eso es importante saber los factores de riesgo. Entonces la introducción debe de capturar al lector de tal manera que inmediatamente diga, sí, es un temazo, hay que investigarlo. ¿Sí? Y deben de convencer a sus autoridades de por qué es importante. Entonces, la introducción es como la carta de presentación, como el menú. Exactamente. Cuando van a un restaurante, ven el menú y ven las fotografías y dicen, este platillo me interesa. Exactamente en el cartel, eso es lo que debe de tener. No sé si hasta aquí va bien. Muy bien, la que sigue. La justificación me va a explicar por qué vale la pena hacer el estudio. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Qué beneficios académicos, sociales o prácticos aporta esa investigación? O bien qué conocimiento llena. Muchas veces no encontramos bibliografía y tenemos que investigar o dar a conocer alguna problemática.
y obviamente el por qué sería útil realizar esa investigación. Entonces, la justificación no es otra cosa, ¿por qué vale la pena estudiarlo? ¿Desde qué óptica estás viendo que es importante hacerlo? Ejemplo, úlceras por presión está catalogada como un indicador de calidad en la atención de enfermería. Entonces, partiendo de ahí, es importante abordar el tema, el manejo de heridas y obviamente las complicaciones. Y ya podemos sustentar. Además, te dice que si tienen conocimientos de la práctica, si hay una política, si hay acciones que se han implementado y que obviamente me lleva a mejorar la atención. Entonces, la justificación debe de ser narrada de manera concreta y en un cartel científico en pocas palabras, pero que tenga bastante peso, de tal manera que quien lo lea diga, sí, vamos a ver de qué se trata esta investigación. La que sigue. Luego vienen los antecedentes. Los antecedentes no es otra cosa que la muestra de lo que ya existe o ya se sabe o falta por investigar. Quiere decir que los antecedentes se va a escribir de manera breve y concreta en un cartel científico. En el trabajo amplio, pues ahí nos desglosamos, ¿verdad? Pero en un cartel científico deben de venir los trabajos previos que se han realizado relacionados a mi temática. En este caso, a mis variables dependientes, independientes o intervinientes. Dicho en otras palabras, deben de venir los antecedentes de lo que estoy investigando. ¿Sí? ¿Qué se ha hecho? Y es importante si lo van a desarrollar en el grupo MAC, que se ha hecho relacionado a las úlceras por presión en su hospital, ¿sí? Para poder tener un marco y decir, mira, es que tenemos protocolos, pero se sigue presentando. Fíjate que tenemos políticas, pero se sigue presentando. Y luego también hacer los antecedentes de la bibliografía de qué se está estableciendo para mejorar esa problemática, de tal manera que tengo que buscar los estudios previos nacionales o internacionales, desde donde estoy viendo la problemática, qué teorías o estadísticas estamos manejando. Aquí es donde tienen que rascarle un poquito a las estadísticas, si lo quieren manejar muy local, las estadísticas locales que están teniendo y por cuál es importante hacer la investigación y qué antecedentes de manejo tiene. ¿La que sigue? Y después viene, ahora sí, como me decía su compañera, la descripción del caso o de los casos clínicos o de la serie del caso o del caso como tal, dependiendo de cómo lo estén viendo. Ejemplo, puede ser el fenómeno de las úlceras por presión en terapia intensiva. Y es un caso de muchos casos, pero es un caso. O la serie de casos de la presencia de úlceras sacroiliacas en los pacientes de más de 60 años durante el periodo 2022-2025. Entonces, presento una serie de casos en un tiempo considerable. Entonces, depende de cómo lo vayan a abordar ustedes. La serie de casos clínicos me va a narrar de manera breve y ordenada los datos relevantes del paciente. ¿Qué quiere decir? Que tengo que presentar al paciente. ¿De qué se trata? Sin decir nombre ni datos que sean sensibles, ni mostrar caras. Acuérdense que si les dan permiso de sacar fotografías, no se deben de presentar esos datos que son sensibles. Debo de hablar de la edad, del sexo y antecedentes relevantes sin que me pueda llevar a deducir de quién se trata.
Debo de explicar de manera breve la problemática inicial, los hallazgos, la sintomatología, los diagnósticos o estudios complementarios, el tratamiento o el abordaje que se le dio. Ojo, si van a utilizar esta descripción que es muy médica, se vale hacerlo, pero si van a utilizar la descripción bajo la taxonomía Nanda, Nick y Nock con una teórica, lo pueden realizar dependiendo de cómo vayan a presentar la serie de casos. Creo que no hay una indicación o una limitante que lo puedan presentar de una u otra manera. Eso ya será decisión de ustedes como autores. Nada más una cosa, la presentación debe de ser lo suficientemente clara para que se pueda analizar la descripción del caso que están presentando. Y cuando no es un caso clínico, bueno, se debe de abordar la población y los instrumentos que se utilizaron, así como los resultados relevantes y la discusión. En un caso clínico, la narración debe de ser lo más clara posible. Y cuando es un tema de investigación, la explicación debe ser suficientemente concisa para no perdernos. Entonces, ustedes tengo entendido que van a presentar pacientes. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué han vivido? ¿Qué síntomas tienen o qué características tienen para presentar el tema que se va a discutir o que se va a desglosar? ¿Cierto? Sí, Muy bien, entonces, tenemos que dar los hallazgos más relevantes. Si van a utilizar patrones funcionales o Virginia Henderson, alguna teórica, no vayan a, por favor, a poner los hallazgos que no son relevantes, que no importan en este tema, vaya, sino váyanse directo a aquellos sintomatología o respuestas humanas que de verdad nos importan para desarrollar la problemática. La que sigue. Y era lo que les decía, si van a incluir la NANDA, pues la valoración tendrá que ser congruente con la teórica que sigan, si es patrones funcionales de Gordon o Virginia Henderson o cualquier otra teórica, narrarlos en esa forma. No se vale mezclar, perdón, historial clínico, historia clínica, que es área médica, con las herramientas que tenemos como enfermeras. Hay que saber diferenciarlas y utilizar una de otra. Para serie de casos muchas veces es más fácil utilizar historia clínica, entonces yo sugiero que hagan la diferencia, ¿no? Y obviamente tendrán, si utilizan Anda, Nick y Nock, tendrán que poner perfectamente claro su diagnóstico, que sabemos que diagnóstico es etiqueta más relacionado, más manifestado, o dependiendo de la etiqueta, pues si es de riesgo real de salud o sindrómica, y obviamente la puedan desarrollar. Entonces, recuerden cuál es su objetivo y cuáles son sus variables para que puedan manejar una u otra manera. La que sigue. Después tienen el apartado de intervenciones realizadas, que aquí es donde ustedes se van a explayar si hicieron intervenciones o cómo la realizaron, qué procesos hicieron. Si es de investigación, obviamente el tratamiento médico o quirúrgico o de enfermería o los cuidados que hayan puesto, así como las estrategias educativas o tratamiento alternativo o tecnología aplicada para mejorar la condición de su usuario. También muchas veces nos importa el equipo, la frecuencia, la dosis. Es importante que sean lo más explícitos posibles porque esta es la parte central y medular del cartel. ¿Qué hicieron para mejorar? ¿Sí? Como quiera, lo demás ya lo tenía, ya estaba el paciente. Ahora, ¿qué hicieron? ¿O qué van a hacer para mejorar? Y después los resultados o el efecto observado.
¿Qué fue lo que sucedió después de hacer esa intervención? Adelante, Paulina, dime. Doctora, una pregunta. Si fuera una revisión bibliográfica, ¿cómo podríamos hacer el cartel? Si es una revisión bibliográfica, tendrás que decirme en tu metodología cómo seleccionaste tu material. Esto es, cuando hacemos una revisión sistemática o una revisión de casos o una revisión de la literatura X, tenemos que poner bajo qué metodología la seguí. Yo estoy haciendo una revisión de úlceras por presión y manejo de terapia alternativa, se me ocurre. Entonces yo tengo que decir en qué buscadores hice esta revisión. Pues busqué primero en plataformas grandes como Yahoo, Google y otros metabuscadores. Y luego me especialicé en las revistas. Busqué en buscadores ya específicos científicos como PubMed, Ese Cielo o otras revistas, ¿no? Posterior a ello, identifiqué los criterios de inclusión y exclusión de las revistas. Me fijé que fueran del periodo 2021 al 2025. Me di a la tarea de ver que fueran trabajos de enfermeras. Me di a la tarea de que fueran trabajos aplicados a poblaciones de pacientes hospitalizados, etcétera, etcétera. Entonces, me tienes que decir los criterios de inclusión. Y luego me tienes que decir cuántos encontraste. Para ello me tienes que decir qué palabras utilizaste. Yo utilicé úlceras por presión, hospitalizados y manejo. Ok, cuando utilizaste esas 3 palabras, ¿cuántos trabajos te arrojó el metabuscador? No, pues el metabuscador me arrojó 300. Y luego de eso hice la filtración, revisé y leí los 300 trabajos y encontré que solamente pasaban 10, porque de esos 300, 150 eran tesis, 100 eran, no sé, páginas o blogs, y entonces me quedé con tantos. De esos tantos los clasifiqué y ya presentas cuántos de todos esos trabajos te quedaste y luego los tienes que categorizar. Bueno, es que encontré, fíjese que al final me quedé con 50. De esos 50, me quedé con que 30 eran de trabajos de pura literatura. 10 eran trabajos de cuidadoras en casa. Y luego me quedé con otros 10 que eran hospitalizados y di de baja a otros 5 porque no encontré información adicional. Esos van a ser tus resultados. Exactamente con cuántos te quedaste. Es que yo no quiero hacer una revisión sistemática. Fíjese que mi trabajo era solamente la teoría, que es una úlcera por presión, cómo se maneja, qué tipo de apósito se pone, qué resultados tuvieron. Perfecto. Entonces dime de la revisión que hiciste, qué encontraron, qué apósitos son mejores, de qué marca, cuánto tiempo los utilizaron, qué resultado les dio o qué impacto económico. Depende del objetivo que tengas. Paulina, si me dices tu objetivo, quizás te puedo explicar mejor o no sé si con esto me di a entender. Más o menos, doctora. Mi idea era hacer una revisión bibliográfica de úlcera de Kennedy versus úlcera por presión, como la diferenciación. Ok, está bien, pero son 2 variables. La de Kennedy y la otra que me dijiste, úlcera por presión, y obviamente te va a llevar buscar en los metabuscadores primero una, después la otra y después buscar trabajos si las conjuntan. O bien ver las características, los signos y los síntomas de una y otra y luego ver el manejo y luego ver cuáles son las grandes diferencias. Entonces, yo sugiero, si ya tienes bastante experiencia en búsqueda de este tipo de trabajo, adelante, pero si es tu primer hijo académico, yo sugiero que te vayas solamente con uno, para que veas el trabajal que es, porque si no realmente te vas a volver loca en el mundo de la producción, porque también tendrás que delimitar en dónde vas a buscar, en inglés y en español, en Latinoamérica, en habla hispana, en
no sé, depende de dónde lo quieras ver, en Iberoamérica, em, en dónde quieres ver la producción que tienen de ese fenómeno. No sé si me di a entender. Sí, doctora, muchas gracias. Ándale. No sé si alguien más tenga alguna duda en este aspecto. Bien, creo que no. Entonces, No, perdóneme. sí, adelante, Karen. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en los resultados, nuestro paciente, pues, al fin de cuentas falleció. Ujú. Entonces, ay, ¿sigo aquí? Sí, Sí. Perdón, es que sí. se fue un poco. Falleció nuestro paciente, entonces sí vimos mejoría, pero dentro de esa mejoría, pues ya no pudimos ver un resultado final por pues por el deceso de nuestro paciente. De todos modos sigue siendo un resultado. Muchas veces el paciente no fallece por la causa, pues en este caso por la úlcera por presión, quizás falleció por otro motivo. Y si falleció por la úlcera de presión, pues tendrán que desglosar el caso clínico, pero sigue siendo un resultado. ¿Y por qué es importante ponerlo? Porque a lo mejor alguien lo está viviendo de tus compañeros exactamente igual como se está desarrollando, y si tú pones los elementos que encontraste y cómo se pueda mejorar, a lo mejor detiene sí, la historia natural que tuvo tu paciente. Entonces, por eso sí es importante ponerlo, no porque el paciente fallezca quiere decir que todo estuvo mal, ¿no? Realmente muchas veces hacemos lo humanamente posible o lo que está a nuestro alcance, pero la evolución del paciente nos lleva a este deceso, ¿no? Entonces, es importante argumentarlo y es importante dejarlo como un antecedente y obviamente eso nos llevará a un proyecto de mejora. No sé Ok. si no me hice bolas yo solita. No, no, todo muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Karen. Bien, entonces es importante que tengan claro, nuevamente repito, el cómo están manejando sus casos clínicos o lo que vayan a investigar. Dentro de aquí, de lo que les están pidiendo, obviamente yo sugiero, si es su primera vez, que tomen casos que sean no con variables tan complejas, sino que sea una variable únicamente la que estén abordando. Ahora, si quieren aventar un mega trabajo, pues está bien. Nada más consideren que entre más elementos le pongan al título, más complicado es presentar la serie de casos o es más complicado presentar el cómo estoy haciendo el trabajo. Ejemplo, yo quiero estudiar las úlceras por presión en pacientes adultos mayores con comorbilidades y que además tenga polifarmacia y que además tenga síndrome de fragilidad. Puta. Tengo que investigar primero el síndrome de fragilidad, luego tengo que investigar que esté soledad y que esté en abandono, aunque les esté pagando ahí al corporativo MAC, muchas veces van y nos lo avientan. Y luego tengo que investigar todas las comorbilidades, hipertensión, diabetes, fractura de cadera y todo lo que haya tenido. Y luego tengo que investigar la úlcera como tal. Entonces, imagínense cuántas variables ya me chuté con ese adulto mayor. Y por si no fuera poco, dije que polifarmacia. Entonces, son más de 5 o 6 variables que tengo que investigar. Me va a salir un instrumento de una serie de casos y para hacer el cartel, que me lleva poquitas palabras y yo explicarlo todo, me va a poner en un predicamento, porque a lo mejor en el documento, pues sí me explayo, pero para ponerlo ya en el cartel, que es 1 por 90, pues ¿cómo le hago? Entonces, si es su primera vez en estos andares, váyanse con una variable chiquitita, chiquitita y ya le van aumentando. Bien, la que sigue. Si van a presentar resultados con el NOC, si van a tomar la NANDA, tienen que ver obviamente el qué resultado esperado tuvieron
Y aquí es bien importante saber manejar el NOC. El NOC nos da obviamente la categoría y nos dice si va de severo a grave o manifestado, nunca manifestado, pero nos da calificaciones. Si nosotros logramos bajar ese NOC a un Excel, puedo hacer variables de cómo lo tomé y cómo lo dejé. Entonces, como puedo darle valor, puedo hacer barras. Y como puedo hacer barras, me llevan automático a hacer gráficas. Entonces, si saben manejar el proceso de enfermería, del resultado esperado, poner las categorías y obviamente manejar la escala Likert, aunque la nueva Nanda me dice que no sume, obviamente para cuestiones de investigación me da rápidamente, me salta el dato de si hice bien la intervención o no. Y obviamente el NIC me va a decir las intervenciones que realicé y el tiempo. Si ustedes hacen su serie de caso a través de taxonomía Nanda, NIC y NOC, le pegan a muchas cosas, entre ellas obviamente en decir cuánto tiempo se llevaron el tratar esa úlcera por presión y cuánto tiempo dice el libro, ¿no? Por ejemplo, manejo de heridas. A manejo de heridas la clasifica el licenciado de enfermería de 15 a 30 minutos, pero si yo me llevé menos tiempo o más tiempo, inclusive puedo evidenciar el que una enfermera no puede atender a más de 2 pacientes con úlcera por presión. Ejemplo, es un ejemplo al aire. Entonces, si lo van a manejar, nada más consideren los elementos y el rigor que tiene nuestra taxonomía Nanda, NIC y NOC. Si lo van a hacer libre de investigación, pues consideren los otros elementos. Bien, ¿la que sigue? Y después vienen las conclusiones. Las conclusiones responde a qué se aprendió de esta investigación o esta serie de casos, cuáles fueron los hallazgos relevantes, qué aporte tiene al conocimiento científico, si se cumplió o no el objetivo. La conclusión no es otra cosa que dar respuesta al objetivo. Me voy a regresar un poquito antes, esto no lo pide el cartel, pero el título es qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, con qué sujetos. El objetivo le pongo el verbo de lo que voy a hacer antes del título y lo hago objetivo. La hipótesis es dar respuesta anticipada a la pregunta de investigación que surge poniéndole al título los signos y la palabra que me la hace pregunta. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué producción académica existe? Y la hipótesis es la respuesta anticipada a esta pregunta. Y la conclusión es, obviamente, si alcancé o no alcancé y en qué medida lo alcancé o en qué medida no alcancé el objetivo. Entonces, la conclusión tiene que ir muy emparejada con el objetivo, pero también me debe de decir de manera breve y concreta qué aprendí de ello, en qué me va a servir o para qué me va a servir esa investigación con los resultados que obtuve, de tal manera que debo de proponer una mejora a partir de ello. Y abajo les pongo las conclusiones, contestan a qué se encontró y qué recomendaciones hago a partir de los hallazgos. Entonces, ¿qué concluyo? Pues que debemos de mejorar o que debemos identificar los factores de riesgo, o que debo de considerar la bibliografía, o que debo de utilizar tal apósito de tal marca en tanto tiempo, o que debo de hacer aspiración negativa al paciente, o que debo, sí, no sé, dependiendo de cuál sea su objetivo que ustedes estén manejando. Y obviamente la conclusión y las recomendaciones es el cierre de nuestro cartel. La que sigue. Las imágenes y fotografías que yo ponga deben de tener relevancia, deben de darnos una claridad y deben de tener ética.
no se deben de exponer elementos que pongan en riesgo al paciente o que algún familiar pueda decir, este es mi familiar porque mírale el tatuaje, mira el lunar que tiene, sino realmente cubrir esos aspectos y siempre sacar el permiso por escrito. Siempre que saquen una fotografía tiene que ser por escrito. Es que se lo dije verbal, ¿me deja sacarle una foto? Y me dijo que sí. Tal vez en el momento pues les digan que sí. Ya después tengan como grupo MAC, creen un formatito en donde les den el permiso de utilizar esa fotografía, ya sea un familiar o directamente el paciente. No se vale sacar fotografías si no tienen el permiso, y si las sacan por cuestiones laborales, pues ya saben que no puede salir más allá de ustedes que se mueven. Entonces siempre es importante que tengan el permiso. Y lo otro, que cubran el rostro de los pacientes y aquellas señales sensibles donde podemos identificar al paciente. Y obviamente siempre ponerle título y pie de la foto. Aquí les pongo alrededor, si amplían la imagen, esta es de un cartel, estaba en Google, y le ponen imagen 1 y le ponen ubicación del intestino y sacan el intestino, la imagen patológica macroscópica del intestino, y luego obviamente ponen el procedimiento. Entonces hay que señalar de qué se trata la imagen, qué apartado fue y cuál es la fuente, ¿sí? Y con esto obviamente pudiéramos complementar las imágenes en tablas, fotografías o imágenes. La que sigue. Y estas son imágenes o gráficos, y vean, dice imagen 2, esquema de gradientes de densidad, y les ponen A y B, o imagen 3, proporción de linfocitos. Las tablas, imágenes y fotografías debe de llevar, en el discurso debe de llevar, ver tabla 1, y abajo de la tabla debe de llevar el numeral, de qué se trata y obviamente el nombre. Debe tener un encabezado preciso y los datos resumidos. Y la fuente. Ejemplo, tabla 1, distribución de trabajadores según el uso de lentes de protección. N igual a la población. N es igual al número de muestra, pero si en su caso solamente fue un paciente, esa se elimina. Entonces es importante poner los datos de lo que estamos viendo, porque ahí nos dice de qué imagen se trata, de qué se trata, cuántos fueron y cuál es el título de ello. La que sigue. El diagrama o gráfico que ustedes vayan a poner en su cartel debe de ayudar al objetivo, debemos de tener un por qué lo vamos a poner, no nada más porque se ve bonito, y obviamente tenemos que tener el gráfico que estemos ocupando, ya sea de barras, de diagrama, de flujo, de correlación, de anatomía. Tenemos que saber el por qué lo estamos poniendo y explicarlo dentro del discurso que pongamos. En el caso de las estadísticas, pues se supone que sabemos, porque va a ser entre pares o disciplina, qué significa la N minúscula. N minúscula es la muestra, N mayúscula es la población total estudiada. Entonces es importante saber el por qué lo pongo. La regla general, todo elemento visual debe de tener un título y un pie a la figura o a la tabla y un numeral. No debemos sobrecargar el gráfico, no debe estar lleno así atiborrado, sino realmente que me deje ver. El cartel debe tener colores y fuentes que me permita verlo a 1 metro de distancia, y obviamente el estilo de las palabras debe de congeniar con las que estoy subiendo, y obviamente me debe de ayudar ese dibujo, ese diagrama, esa foto a explicar alguna parte del cartel, ya sean los resultados, ya sea la metodología,
de tal manera que me aporte un elemento para yo poderlo explicar o que el cartel se explique por sí solo. La que sigue. Las citas y las referencias. Las citas en general las debo de poner entre paréntesis con los primeros apellidos y la voy a hacer de acuerdo a APA. En ejemplo, en introducción o justificación, ahí debo de tener unas referencias. En el caso de su cartel, y esas son las que voy a poner abajo. De tal manera que vengan las referencias y deben de estar completas al final, como les decía, no más de 7 porque no les cabrían de todos modos. Y deben de estar citadas a primer apellido paterno, segundo apellido materno, iniciales, coma y todos los nombres subsecuentes. Debe de venir el año, el título del trabajo, la revista, el volumen, el indicador o la página y el DOI o la liga de acceso. Ya no se pone la fecha en que se accedió, sino simplemente se pone la liga de acceso. Entonces es importante siempre, siempre citar. ¿Por qué? Porque de esa manera no nos dicen que es plagio. Y obviamente el diseño tiene que ser uniforme y la debemos de poner. Muchas veces se pide que las referencias cambien de tamaño de letra porque obviamente es el soporte y muchas veces la hacemos más pequeña también porque no cabe en todo el documento, sino debe de estar a la par de la demás tipo de letra que tengamos. Entonces, como van a ocupar ustedes estilo APA, ya les indicarán si es la versión 6 o la versión 7. La versión 6 sí lleva fecha en que se accedió al documento y el APA 7 no lleva la fecha que se accedió. El APA 6 puede utilizar el et al o colaboradores desde el inicio y la versión 7 me pide que si la referenció por primera vez vengan todos los autores. Entonces esas son las diferencias. La que sigue. De tal manera que los elementos claves, como les decía, es apellido seguido del nombre o inicial, ejemplo Pérez L y la coma o el I y nuevamente el siguiente y el año. Si es el título de la obra, pues lo debo de poner completo, el lugar donde se realizó y el DOI o la página. Ejemplo, Gordon M, 2017, Patrones Funcionales Salud Magro Gil, si es libro. Si fuera revista Pérez L y Gómez M, 2020, Uso de Equipo de Protección Ocular Industrial, Revista de Salud Ocupacional del volumen 35, de la página 45 a la 52 y la liga de acceso fue esta. O si fue página web, Organización Mundial de la Salud 2021, protección ocular en el trabajo, luego pongo obviamente la liga. Lo que está abajo es el resumen de cómo lo van a realizar. Entonces, estas son las referencias que voy a utilizar y que van en la parte de abajo. La que sigue, que son las que nos cuesta mucho trabajo a veces hacerla. Yo no lo dije y nos está grabando y esa parte la van a eliminar. Si les cuesta mucho trabajo, métanla al chat GPT y póngale, por favor, cítame de acuerdo a APA y les ayuda a acomodársela. Pero eso no lo dije yo. La que sigue. Y este es el formato que les mandaron. Ahí vienen todos los elementos que el día de hoy hemos desglosado. Realmente el cartel científico no es otra cosa que el resumen, resumido, mega resumido y aprendido de lo que ustedes están haciendo en forma amplia. ¿Qué quiere decir? Que les sería más fácil escribirlo primero y luego llevarlo a un resumen. Si ustedes tienen claro qué escribieron, cómo lo hicieron, se les va a hacer más fácil hacer el cartel científico, que si quieren hacerlo directamente en el cartel científico va a ser un dolor de cabeza.
porque obviamente no les cabe, les va a quedar chiquito, las letras no se ven, no está bien hecho, me faltó ponerle esto. Entonces, yo sugiero que primero lo hagan en Word, todo el documento. Sí, les van a salir alrededor de unas 15, 20 hojas, no sé, lo que les salga. Y después lo resuman, obviamente, en un Word o en un PowerPoint o en un Canva, lo que utilicen, para poder hacer su cartel científico. Entonces, siguiendo los patrones, de esta manera podrán resumir y entender qué es lo que hicieron. Ahora quedan media hora para preguntas y poderlos guiar en su trabajo y me puedan exponer todo, 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 todo. Y recuerden, un cartel científico es la voz de la ciencia y se deben de atrever a mostrar sus ideas. El trabajo científico, la primera vez que lo vemos terminado, decimos tanto trabajo y quedó en este cartel. Y cuando ustedes ya lo ven hecho, y se los digo porque ayer una alumna, les comparto, una alumna llevó su trabajo de polifarmacia a un congreso de química. Se sentía como bicho raro, pero ahí estaba al pie del cañón. Y cuando llegaron, a ellos la evaluaron 12 jueces. Y estaba súper nerviosa, ¿no? Y yo me fui a dar clases, la verdad, y la dejé, se me olvidó, honestamente se me olvidó. Y me escribe, me dice, maestra, ¿dónde está? Y yo, ay, estoy dando clases, dice, por favor, venga. Y ya llego, ¿no? Y la escuché, me puse atrás de ella y ni se dio cuenta que estaba ahí y la escuché exponer. Y ya cuando terminó le dije, felicidades, se ve que sabes. Y me dice, maestra, ¿sabe usted cuánto aprendí el día de hoy? Y le digo, no, no sé. Dice, usted tardó 2 meses en explicarme todo. Le digo, ajá. Y luego dice, hoy en 1 hora supe que sí sé. Y yo dije, ah, muy bien. Entonces, el cartel muchas veces a la persona que está enfrente de nosotros no le sirve. A quien le sirve es a uno para saber que sí sé. Esa es la intención. Bien, los escucho. Adelante. ¿Hay una cantidad de imágenes mínima o máxima para el cartel? No, pero debe de ser realmente equitativo, no debe de estar mega saturado porque si no lo haces de promoción o de marketing y entonces dejaría de ser un cartel científico para ser un cartel de promoción o de marketing o ventas. Entonces realmente no hay una cantidad. Ahora si vas a presentar una serie de casos, si quieres mostrar el tipo de herida que tenía, nada más que tenga el suficiente soporte de por qué estás metiendo tanta imagen. A lo mejor lo que tú quieres mostrar es cómo tomas al paciente, los procedimientos y luego cómo quedó. Estaría bien nada más ten en cuenta ese equilibrio entre el contenido que estás haciendo. ¿Sí? Muchas de nada. Bien. O no me di a entender o me entendieron todo. Nos gustaría aprovechar este tiempo que todavía tenemos con la maestra Nere para que ustedes, si alguien tiene ahí su computadora y si ya tienen algún vestigio de algo trabajado, pues compartimos aquí pantalla y vamos viendo, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de aprender. En el Classroom ya tienen todos estos materiales, chicos, ya tienen esto. Una de las, se los queremos hacer como más fácil. Sé que no va a ser fácil, pero digo, bueno, restándole un poquito de dificultad, tienen ya ahí el formato para ya irlo metiendo y ese formato está hecho como para poderlo de alguna manera imprimir y que no se pixelee y que salgan bien las letras y todo eso, ¿no? Que también es importante cuando uno hace un cartel. Entonces,
A lo mejor algunos de ustedes podrán estar asustados con esto, pero creo que esto es como dicen, enfrentar al toro por los cuernos y será algo muy bueno. Entonces, ¿tiene alguien algún vestigio de cartel? ¿O algún título? Por eso, ajá. Tenemos a Paola con la mano levantada, adelante. Dale. Hola, buenas tardes. Hola, Pau. Yo tengo una duda sobre mi cartel. No sé si se pueda abordar el tema de un paciente. Nada más que no tengo todavía la idea del título. Es un paciente que mal diabetes controlada, se cae por las escaleras, termina con una lesión a nivel de fémur, una herida grande, contaminada, y se maneja con sistema VAC. Entonces, duró, yo creo que más de un mes en la terapia. Por falta de movilidad o porque nos lo pedían que se mantuviera neutro, pues presenta lesiones por presión. Entonces estuvieron manejando con los Alevin y linoverácidos grasos. Entonces no sé si puedo abarcar a este paciente en el cartel. Sí, claro. Lo puedes presentar así como, no sé qué edad tenga, pero tenía antecedentes, tenía fragilidad por diabetes y así, perdón. inmovilidad. Entonces al tener síndrome de inmovilidad más la comorbilidad, ahí puedes poner la intervención del tratamiento que se le dio y el impacto. Entonces, claro que lo puedes manejar perfectamente bien y te saldría un muy buen cartel, dando los elementos de riesgo que tuvo, el tipo de manejo que tuvo y en cuánto tiempo salió el paciente, que por lo que me dices fueron más de 15 días. Entonces, puedes presentar el caso, tal vez en otro momento presentes a otro paciente bajo esa circunstancia con otro manejo y tal vez salga en una semana, no sé, pero como antecedente yo creo que está bien, ¿o tú qué piensas, Mati? Creo que es un buen caso. También hay que tomar en cuenta lo que dijo la maestra Nere con lo de las variables, ¿no? De su caso o serie de casos que vayan a elegir. Entonces aquí, bueno, yo lo que entiendo de lo que dice la maestra Nere es que pues ahora sí que mientras más claro esté el título, va a ser, digamos, menos complejo desarrollar todo el caso. Entonces, vayan a definirlo, o sea, no lo hagan tan amplio. Escojan a lo mejor hasta un solo paciente, ¿no? Sin tanta cosa que pueda tener. Sí, de hecho es más fácil que lo manejen así. Muchas gracias. ¿No? De que Ana María, y tiene una pregunta para ti que si se va a hacer en equipo o individual. Y ahorita no la contestas, vamos a escuchar a Ana María, adelante. Se nos fue Ana. Tierra llamando a Ana, tierra llamando a Ana. Dice que va a escribir porque escribió. Es la misma chica, es la que está preguntando escribir porque no funciona el micro, que sí es por equipo. Recuerden en la descripción de los temas del curso, yo se los puse por equipo. ¿Por qué se los puse así? Porque para que se les haga más fácil hacerlo, ¿no? Por eso les puse por equipo, o sea, para que no se sientan ahí solitos haciéndolo. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo solos, está muy bien, ¿sí? Está, o sea, yo les hubiera puesto un cartel por cada uno, ¿sí? Para que vivieran la experiencia. Y ahorita con lo que nos explicó la maestra Nere, ¿no? Por las cuestiones de autorías y todo eso, pues sería más fácil, ¿no?
Sin embargo, o sea, ahorita tengamos la apertura de que puede ser por equipo, puede ser individual, y por equipo haciendo énfasis en lo que mencionó la maestra Nere, que aquí muchas cuestiones de ética profesional y acuerdos entre ustedes de quién va de primer autor, quién va en medio y quién va al final. Estos ya son acuerdos entre ustedes. No sé si con eso te resuelve. Si ustedes lo quieren trabajar de forma individual, está también muy bien. Aquí nos dice que yo les puse... Mira, sí, espérame, si me permites en esta, miren, cuando son más de 3 o de 4, la verdad es que ya no trabajan todos. Entonces, mi sugerencia es que no amplíen a nosotros como investigadores en las revistas de alto impacto, siempre nos señalan que deben ser 3 o 4, no más. Pero si acá la jefa Mati les da otra indicación, consideren que deben de estar perfectamente distribuidas las tareas. Ya, era todo mi comentario. No, está bien, Ere, está bien. Pregunta, porque los días de estancia son de 2. ¿Cómo podemos hacer si no tenemos consentimiento por escrito del paciente para las fotos? Siempre, si es posible, obviamente tapen aquellos indicadores que pueden llevar a que identifiquen al paciente. Ejemplo, si a mí me toman foto, yo tengo un tatuaje y entonces borren ese tatuaje o pixeliano con la nueva inteligencia de tal manera que no se vean las características de ese tatuaje, porque a lo mejor soy la única mundial en el mundo que tiene ese tatuaje de una huellita o una carita. No sé si me expliqué. O ese lunar, de tal manera que se vean las características solamente generales. Nere, aquí también nos preguntan que sus pacientes, ya le entendí, que sus pacientes tienen estancias muy cortas, entonces ellos no tienen en este momento ningún caso. Sin embargo, el cartel también tú nos mencionaste que no precisamente puede ser de un caso, puede ser, o sea, tiene que ser el tema relacionado. Entonces, a ver si nos puedes ampliar aquí a opción de hacer el cartel. Ejemplo, pudieran ser el manejo de las lesiones crónicas o heridas crónicas en estancias cortas. ¿Cómo se debería de manejar una herida en una estancia corta o cómo deberíamos de valorar una herida? Ejemplo, yo ahí que están de 2 días, no más de 2 días, muchas veces llego a que me valoren para que me canalicen a otro lado. Entonces pudiera poner la intervención de enfermería en la valoración de heridas crónicas. Y me lanzo a hacer todo lo que debo de saber valorar, desde la escala Time hasta crear un nuevo formato de escala. Inclusive pudiera ser una aportación mega enorme para el grupo MAC si ustedes hacen un instrumento que evalúe las heridas crónicas de manera rápida. ¿Cómo la debo de evaluar rápidamente? Muchas veces la escala Time no me es fácil usarla si no estoy en esta onda de las heridas. No sé cómo es un lecho, no sé cómo debe de estar húmeda. Entonces, ¿qué tal si ustedes me hacen un instrumento para una valoración rápida en menos de 5 minutos? No se me viene a la cabeza eso. O si no, establecer el manejo ideal de una herida crónica en domicilio. Entonces, ideal, fíjense que puse ideal, o sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez no se lleve a la realidad, pero bajo la taxonomía o bajo los procesos que ustedes tengan, manejarlo ahí. O lo que va a hacer su compañera, la búsqueda de referencia bibliográfica en el manejo de una herida. ¿Sí? Entonces pueden tener varias opciones, no necesariamente la serie de casos.
Sí, claro, puedes hacer el de manejo de la piel. Sí. Ok, ¿alguien Fíjate más? que, en Sí. relación a lo que están comentando de qué tema elegir también, a mí me llamó mucho la atención la sesión pasada y ustedes piensen en su unidad, ¿no? Su unidad hospitalaria. Mencionaba la ponente que hay una escala de valoración o sí, de prevención de lesiones en el paciente a cirugía, digo, una de las mayores pacientes que tenemos en los hospitales, o sea, de pacientes que entran a cirugía. Y entonces ustedes pregúntense, ¿en el área de cirugía tienen esa escala de valoración del paciente? No recuerdo ahorita bien exactamente cómo es, si es una escala de valoración o es una escala de prevención de De lesiones. riesgo. Ajá, es una escala de riesgo. Entonces, eso es muy importante y se los digo yo como enfermera de quirófano de muchos años, que cuando escuché esa plática, me llamó mucho la atención porque invariablemente en mi etapa laboral vi infinidad de lesiones que el paciente se iba a operar de la columna, ahorita por poner un ejemplo, y invariablemente el paciente salía con una lesión por estar 3, 4 horas. Sabemos que estar en una misma posición 2 horas, ya te va a generar una lesión. Entonces, estas son cirugías de más de 2 horas, entonces invariablemente el paciente puede salir con una lesión. Entonces, en mi experiencia, muchas veces salía con una lesión, pero ¿qué creen? Que para nosotros era como, lo voy a decir, y me da pena, pero como normal que saliera Sí. lesionado. Entonces, eso me llamó mucho a mí la atención. Entonces, ustedes indaguen por ahí en ese tema. Y yo les había dicho la clase pasada, o sea, vayan, investiguen si aplican esta escala de identificación, de prevención, o como le quieran llamar, o no, o qué están haciendo para la prevención de lesiones con estos pacientes. De hecho, también pudieran aplicar otra, el manejo del paciente fuera del hospital. Si la familiar sabe o no sabe, o también en los adultos mayores, si pudieran conocer, hay una escala de riesgo para presentar úlcera por presión, si tiene síndrome de fragilidad, más desnutrición, es segurito que les va a presentar una úlcera por presión. Entonces, también depende a qué edad se enfoquen, van a encontrar diferentes instrumentos. Entonces, no se trata únicamente de ver la herida aparatosa, como todos lo manejamos, sino también de prevención o de el nivel de conocimientos que también pueda tener el equipo de enfermería relacionado a la prevención de úlcera o incluso al tipo de familia que tienen del paciente hospitalizado. El APGAR familiar contra la prevención de úlcera por presión, porque muchas veces el cuidado saliendo del hospital, nosotros lo mandamos todo rosita, bonito, y nos lo traen todo complicado de nuevo porque el familiar no tuvo tiempo de manejarlo. Entonces, yo creo que es importante que busquen todas las alternativas desde la promoción hasta la rehabilitación. Sobre el título, Cuidados integrales del paciente portador de estomas, revisión bibliográfica con enfoque en la Dani Quinox. Sí, pero es un titulote hermosísimo que me evoca que va a ser un mega trabajar. Cuidados integrales, te vas a ir desde nutrición, movilidad, espiritualidad, aspectos psicológicos, rehabilitación en estoma y luego te vas a meter en anda, no, eso quiere decir que me vas a sacar fácil, más de 10 diagnósticos, más fácil, otros 15 resultados esperados, más fácil, unas 15 intervenciones, sin hablar de las actividades. Ese título me evoca
un trabajal integral, porque tan solo el que tú le pongas cuidados integrales significa que vas a abarcar eso que decimos los profesionales del cuidado que somos mega holísticos. Oye, Entonces, este título me suena como una guía clínica. sí, pero ¿a poco no? Mira, dice cuidados integrales. Significa que me va a meter nutrición, me va a meter rehabilitación física, me va a meter rehabilitación psicológica, me va a hablar de familia, me va a hablar de comunidad, me va a hablar de estructura y de infraestructura y además me va a meter todo lo relacionado a estos temas que son holísticos. Nanda Niki no. Entonces, tan solo con estomas así se los apuesto, sacamos alrededor de 15 etiquetas diagnósticas. Oye, entonces, por ejemplo, bueno, suponiendo a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Eunice, puedes abrir tu micrófono si gustas, para que sepamos más contexto y no estemos nosotras pensando Elucumbrando. cosas. Ajá. Entonces, porque a lo mejor yo puedo decir, o te pudiera preguntar, Nere, ¿esto cómo lo conviertes en algo más específico, más de un cartel? Necesitaría escuchar cuál es su objetivo. Ah, ok. A ver, Eunice, dinos cuál es tu objetivo. A lo mejor aquí se puede definir tu título. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Pues más que nada abarcar, como ustedes dijeron, ¿no? Al área de enfermería, como a lo que, más que nutrición, más que nutrición y todo lo que puede desarrollarse, como que más al lado de cómo cuidar más que nada el estómago, como las actividades de enfermería. Entonces, fíjate cómo ya cambió. Entonces, son intervenciones de enfermería ante el estómago de un paciente. A ver, espérame, déjeme apuntarlo. ¿Cómo dijo? Tú me estás diciendo que tu objetivo son las intervenciones de enfermería, Sí. entonces es Es que se lo redactó bien intervención. bonito. Son intervenciones de enfermería ante el paciente con estoma. Y ya pones de qué tipo de estoma te estás abordando, porque hay un chingo de estomas. Sí. Entonces, dime de qué estoma va a ser. Pues el del, se me fue la palabra, perdón. El del, Colostomía, ándale, ese, iliostomía, gastrostomía. colostomía. Colostomía, entonces también puedes poner proceso de atención a enfermería en paciente colostomizado, creo que así se dice, o en condición de colostomía. Y así ya abarcas todo el proceso, no solamente las intervenciones. Ok. Pero si tu objetivo nada más son las intervenciones, entonces vete directo. Ok. Intervenciones de enfermería en un paciente con colostomía. Colostomía, perfecto. ¿Sí? Y ahí ya tu objetivo es establecer un protocolo de intervenciones de enfermería en un paciente con. Y ya estás diciendo que vas a establecer el cómo se hacen las intervenciones. No te importa el diagnóstico ni resultados, pero tú lo que quieres son las intervenciones. Entonces, ahí si te fijas, ya le cambiamos y ya lo cerramos a un solo punto. Porque si me dices cuidados integrales, no, hombre, no, es un libro, eso es un libro, no acabas. Que eso hay que tener cuidado en los títulos. Muchas veces ponemos títulos muy telenovelescos y terminamos escribiendo una cosita chiquita. Entonces hay Otro que tener título, cuidado. chicos. Otro título. Gracias, Eunice. Eunice, muy bien. Ya tienes más formado el título. Sí, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Ángeles, porque me va a dar Alzheimer en 15 minutos, se me olvida todo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Tengo otra preguntita. Bueno, adelante. Estamos en mi grupo mi grupo de. Lo demás va a la venta.
Entonces, teníamos un paciente que estaba politraumatizado por accidente automovilístico. Entonces, también estábamos pensando en darle como un enfoque a prevención o igual también como intervenciones de enfermería para prevenir úlceras por presión en pacientes politraumatizados. ¿Podría aplicarse también? Oh, excelente, ese es un megatema porque tan solo de accidentes en vehículos de motor tenemos una estadística altísima y dependiendo de dónde estás tú, en qué ciudad estás, obviamente te da la problemática y uno de los grandes problemas son el servicio de trauma, siempre tiene pacientes con úlceras por presión. Trauma es uno de los servicios donde seguro vamos a encontrar 1 o 2 pacientes con úlcera por presión. Entonces, es un megatemazo ese, y más si aplicas una guía de prevención o de intervención, desde el instrumento que decía Mati, aplicar el instrumento que te lleve a factores de riesgo, inmediatamente apliques políticas para la prevención, desde la movilización, el aplicar cojines, el ver el estado nutricio, ver cómo anda de albúmina, el ver cómo le van a hacer para evitar esa úlcera, que no genere humedad y todo lo demás. Entonces, es un temazo, impresionante, y yo diría que es uno de los que no se ha puesto tanta atención y que tenemos un grave problema por accidentes de motor. ¿Cómo dijo el título, Nere? ¿Cómo dijiste el título? A ver, es que ahorita se me ocurrió de repente. Intervenciones. Dije, intervenciones de enfermería para prevenir úlceras por presión en paciente politraumatizado. Me parece que dije eso, ¿sí? Sí. Ajá, nada más quítale lo politraumatizado por accidentes de vehículo. ¿Cómo era? Intervenciones de enfermería. ¿En A el ver, qué? intervenciones de enfermería para prevención de úlceras por presión en paciente de accidente automovilístico. Ujú. Y ahí también debemos especificar como del hospital tal en Mexicali o nada más. Sí, no, está bien, si lo ponen ahí en Mexicali, pero de hecho, si lo logran hacer, serían las pioneras de todo el grupo MAC en hacer una guía de protocolo para accidentes de motor, y yo creo que si tienen hospital en Monterrey, en el DF, eso va a ser una ayuda impresionante. Cualquier tema, Nere, la verdad es que estos, todos los que van a hacer cartel, van a ser los pioneros en todo esto. Entonces, van a aportar, pues, pues mucho, ¿cómo dijera? O sea, van a aportar muchas herramientas con estos trabajos para el cuidado del paciente. No, y olvídense, los gastos indirectos. De hecho, nadie ha sacado ese tema, pero sería un temazo también los gastos indirectos de la úlcera por presión o de las heridas crónicas. Sería un tema que daría a conocer cuánto gasta la familia en una herida crónica, porque sabemos los gastos directos, cuánto se gastan en el hospital, porque pues ahí lo tienen que pagar, pero los gastos indirectos. Y no lo han abordado ninguno de ustedes. O si lo tienen, no me lo ha dicho, ¿verdad? Pero también creo yo que sería muy bueno, y ahí enfermería, pues tenemos una labor impresionante. Tampoco me han hablado sobre, obviamente, las cuestiones ambientales en el manejo de la herida. ¿Cuánto contaminamos en el manejo de una herida crónica? Tan solo para hacer una limpieza, ¿cuánto genero de residuo biológico, infeccioso o residuo urbano? Que también eso es otro tema, y que los objetivos de sostenibilidad nos dicen que tenemos que bajarle el impacto en los hospitales, y eso es un tema que no lo estamos abordando, y que en las úlceras por presión gastamos mucho material, guantes, soluciones, Sí. gasas, Sí. apósitos, y que es un tema no explorado. Exacto. Hay un comentario aquí en el chat que no se nos pase de Itzel. Dice, manejo integral de úlcera por presión
estadio no valorable en paciente adulto mayor. Genial. Está muy bien. Oye, pero no Nada- dijiste en este tema de manejo integral, o sea, es como se empieza a hacer grande, ¿no? Sí, es que suena bonito ponerle integral, así como suena bonito decir enfermería holística. Por eso dije suena genial, porque suena, voy a ver aquí, nuevamente regreso a mi tema. Miren, en la úlcera por presión, y ya ustedes lo vieron, y en el adulto mayor toma gran relevancia la nutrición, la movilidad y el estrés, porque obviamente el estrés, que es la inflamación, nos lleva a una inflamación crónica. La inflamación crónica nos lleva a un cambio en el metabolismo, un cambio del apetito. Entonces, tenemos que ver aquí que el manejo integral me va a llevar sí o sí a la nutrición, al aspecto psicológico, al aspecto de familia y del cuidado. Entonces, yo cuando veo manejo integral digo, van a manejar todos los elementos, y más en el adulto mayor. Entonces, son muchísimas variables. Son muchas variables, y ahí tienen variables independientes, dependientes, intervinientes, complejas y simples. Tienen de todas las variables. Yo sugiero, como lo dije en el otro caso, que lo centren a a un tema nada más. No sé cuál es el objetivo de quien nos comparte este título, y si me lo das, te puedo ayudar tal vez a dirigirlo más. Aquí hay otro tema, dice manejo de heridas, entre paréntesis, flictenas, lesiones por presión en paciente de terapia intensiva de estancia prolongada en unidad Tlalnepantla. Yo sugiero que se queden con un tema, o que hagan dos equipos para ese cartel. Tienen dos variables, dos tipos de heridas. Entonces, si se les hace fácil manejar los dos tipos, pues adelante. Y ya tienen experiencia en investigación. Si no, sugiero que se queden con una, nada más. Esa sería mi recomendación. Y que le agreguen el periodo. Por lo cual el otro título lo podría cambiar para no hacer tan extenso el tema. Básicamente sería llegar a la curación de esa herida en sacro, ya que se realizaron cuidados con apósitos. Ok, pues sería más bien la aplicación, o el impacto, o la aplicación, o los resultados de manejo de úlcera crónica en sacro y durante el tiempo. O sea, ¿qué apósitos le pusieron y qué resultado tuvieron? Pudiera ser. Y así das evidencia de la intervención que hizo enfermería. O sea, que lo bajes hasta donde tú quieres. Tu objetivo es el dar a conocer los resultados del manejo, ¿no? Sí, factores de riesgo y estrategias de intervención. Ok, tienes dos variables ahí: factores de riesgo y estrategias de intervención en lesiones por presión en una unidad de MacLeod, enfoque clínico para la práctica diaria. Ok, igual suena guía de práctica clínica. Nada más, aquí sí, ustedes van a manejar estas dos variables. Consideren que son dos grandes. Todos los factores de riesgo que tienen que valorar todos, y luego las estrategias de intervención por factor de riesgo. O sea, si ustedes me ponen 10 características de riesgo, me tienen que poner las intervenciones para evitar ese riesgo. De igual manera, yo sugiero que se vayan con una variable chiquitita, pero si ya tienen una amplia experiencia, adelante. Pónganlas todas, nada más que los factores de riesgo dependen de la edad, depende del tipo de paciente, la cantidad de variables simples que les van a salir ahí.
Por eso yo digo que se vayan con uno. Pueden sacar factores de riesgo en las lesiones de úlcera por presión en una unidad MAC de León. Enfoque clínico para la práctica diaria. Pero ya ustedes deciden. Ok, entonces sí bájalo al uso de apósitos para una lesión en sacro y ya nada más das, ahí sí es un caso clínico y el resultado que obtuviste. Entonces sí es correcto y ese te va a dar mejores resultados, quítale lo integral y quítale todo, vete hasta al uso de apósitos. Ajá, identificación temprana de lesiones en pacientes hospitalizados, sí, tú agarrarías al paciente en estadio 1, para que puedas identificarlo rápidamente y poner las estrategias de prevención. Sí, no hay problema. Ok, sí, nada más ahí en el caso clínico, me imagino que es el del sacro, si hicieron intervención, bueno, también narrarlo como dentro de los factores, o sea, si tu intención es dar a conocer el manejo con apósitos, eso ponlo como antecedentes dentro de el historial, cómo se manejó esa parte. Ya se están animando, ya que vamos a acabar. Sí, pues, a ver, la última que dice que el título que elegiste, dime cuál es tu título. Alejandra. Adelante. A ver, abre el micro, Ale, si quieres. Sí, gracias. El título que elegí es Cuidado en el paciente adulto con úlcera por presión grado 2 en el Hospital MAC de Celaya. Sin No, mayor problema. Sí, está bien. Sin mayor problema, está muy concreto, está diciendo en qué estadio, está diciendo de úlcera por presión, estadio 2, está diciendo que en Celaya y te vas a manejar únicamente en el manejo del estadio 2. Ahí tus criterios de inclusión están muy bien señalados y obviamente los de eliminación. Entonces, bien, está bien, está concreto. ok. Muchas gracias. No a ti, Alex. Muy bien, pues bueno, vamos cerrando esta interesante sesión. Les voy a mandar en el Classroom, recuerden, ahí tenemos todos los materiales que hemos estado viendo, grabaciones. Entonces, esta grabación también se las voy a subir al Classroom. La presentación se las voy a poner también ahí, si me autoriza la maestra Nere, que les mande la presentación. Perfecto, Sí, gracias. Se las voy a mandar ahí también. ¿Qué tal? ¿Ya se sienten listos para hacer su cartel? El día 16 es el día de entrega del cartel, ¿sí? Entonces, de verdad, no quiero decir pues que hagan el mínimo esfuerzo, ¿no? Pero de verdad que como les quede, por favor, como les quede. Yo sé que hay quienes van a hacer muy buen trabajo y seguramente espero que todos, pero de verdad no tengan miedo a decir es que no me quedó bien, es que siento que no. Mándenlo así como ustedes lo hayan hecho. Entonces, no sé si quieran, o si la maestra Nere pueda y podamos agendar una sesión de aquí al 16, antes del 16, o ya nos vamos con esto y como nos quede. Yo los puedo apoyar cuando gusten, ya nada más me indican, nada más los miércoles no puedo y el viernes 17 tampoco puedo, pero los miércoles ese día no me consideren, pero los demás días nada más me indican en qué horario y O sea, estoy a puede sus ser el órdenes, no, miércoles 15, miércoles no, una hora. Miércoles 15. miércoles no, es que se me ocurrió meterme a un diplomado en la Universidad Pontificia y me traen del rabo. Entonces los miércoles no. Entonces, lunes 13, martes 14. Sí, el día que quieran, nada más ya ustedes
Me indican a qué horas, en qué horario y con gusto. Bueno, vamos a pedirle a la maestra Nere que nos regale una hora como para hacer revisiones. Ya no va a ser tema, ya van a ser revisiones rapiditas. Y quien quiera aprovechar a unirse, y les voy a mandar por el Classroom la liga para que se puedan unir. Por lo pronto ahorita sería el 14, ¿no? El martes. O también, Mati, si tú quieres, A ver, también pudiera ser, a lo mejor a algunos se les hace muy complicado que nos pudieran mandar sus avances. No tengo mayor problema también sí. en revisarlos y hacerles comentarios. Nada más me lo ponen en Word o PDF que sea modificable para yo hacerles ahí las Pues observaciones. eso estaría mejor, fíjate, que cada uno. Entonces, ¿quieres que hagamos triangulación, que me lo mandan a mí, luego yo te lo mando a ti, o directo contigo? ¿Conmigo primero? Sí, para que igual a lo mejor vayamos viendo, ¿verdad? Sí, tú que estás en el contexto le puedes decir, nada más aquí cámbiale una palabrita. Y les pongo sí, porque hay veces que yo no estoy en el contexto y no sé exactamente de qué me hablan, y ya me los mandan los que quieran revisión así, y los que no quieran así, quieran presencial, hacemos una sesión. Estoy en la facilidad de apoyarlos. Sí, sin mayor problema. Y ya. Les voy a poner mi correo aquí, aunque yo creo que todos lo tienen. Sí, mira, aquí dicen 2 personas que sí quieren una sesión antes. Yo creo que hay veces que les sirve más que que puedan compartir y decir, aquí cómo le pongo, ya, yo les digo así como hoy, nada más que no lo compartan. Igual les pongo mi correo en el Classroom. Sesión y revisión por medio de correo estaría muy bien. Muchas gracias. Y Nere, ¿nos repites tu correo? Bueno, creo que aquí tengo la presentación, la voy a compartir de nuevo. Aquí está el correo de la maestra Nere. ¿Qué hice? Ay, carambolas, ¿qué estoy haciendo? Sí, ahí se ve ¿Ahí se ve? el correo y el celular, nada más el celular, es WhatsApp. Me envían, soy del grupo porque si no conozco los números, pues no contesto. Perdón, pero es que está muy fea la extorsión. Entonces, ahí en el celular, si igual, pues si me lo quieren mandar, pues no hay problema. Nada más les digo, como no conozco el contexto, habrá cosas en las que a lo mejor les haga bolas, pero igual si me lo quieren mandar, sin problema alguno, contesto rápido, contesto más en la noche que en el día, o sea, ya como a las 9 de la noche me da por contestar los WhatsApp. Entonces, no se espanten si les contesto en la noche, soy yo contestándoles. Bien. Bueno, pues entonces vamos a agendar una sesión de revisión y pueden enviarnos sus carteles en borrador y los vamos revisando para que el día 16 me van a enviar, acuérdense, su cartel y con los nombres de quienes participaron, y para que el día 17 nos sumemos para hacer la clausura de nuestro curso. Sí, ya les pasé ¿no lo viste? Les pasé el QR de asistencia. Se los vuelvo a poner ahorita. Ahí va el QR, espérenme.
Ahí está el QR. O este también, si quieren. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Nere, por Nada de qué, al contrario. compartirnos tu súper experiencia y conocimientos en un ratito, que a ti te ha costado décadas saber tanto y No, nosotros queremos exprimirte en 2 horas. estamos a la orden para eso, estamos para apoyarnos siempre. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde, descansen y estamos en contacto. Revisen su Classroom, chicos. Adiós, Nere. Hasta luego, bye. Maestra Matilde. Mande, Ay, soy Katia. yo. Perdón, ahorita me recordé, de las asistencias. ¿Qué pasa? En la vez pasada que subió, los formatos, solamente tenía yo una asistencia, pero he estado en todas las sesiones desde que inician hasta que terminan, y en cuanto terminan, voy y hago mi asistencia al link que nos dejan. Ujú. Y nada más tenía, de hecho tengo hasta screenshots de cuando terminó las encuestas, le he tomado screen, a mi asistencia, nada más tengo como 2, pero sí miré que tenía una sola asistencia la vez pasada. Ah, lo checo. ¿Eres Katia qué? Munguía, ¿Munguía así nada más? Quintana. Lo checo, Katia? Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna preguntita? Si no, ya cerramos. Voy a dejar de grabar.